Bueno, ahí está, esta es la guía clínica, que también ya se la hemos compartido por el grupo de Vigi Epide a la mayoría, y de todas maneras va a quedar en nuestra página colgada y también está en la página de Nación, ¿sí? Ahora, esperen que pueda pasar, que no puedo pasarla, después. Ahí está. Bueno, primero, en realidad, la guía, la verdad que es bastante, la propuesta fue hacer una guía corta y concisa para poder entender sobre el manejo de la patología lo más rápido posible, que podamos, ante un paciente, poder hacer una consulta rápida y no tener que leer una guía muy larga. Por eso van a ver que es una guía bastante corta y concisa. Bueno, nosotros en Salta, por supuesto, como ya es conocida la situación, estamos cursando un brote de chikungunya en algunas localidades de la provincia, con lo cual es súper importante que todos estemos preparados para atender pacientes con chikungunya. Entonces, primero que nada, mantener alta la sospecha que ante todo paciente con síndrome febril agudo inespecífico en áreas con el vector, que sería casi toda la provincia hoy por hoy, independientemente del historial de viaje, tenemos que sospechar chikungunya. Generalmente en chikungunya, como ya sabemos, va acompañada de fiebre súbita y dolores articulares, artralgias o artritis. Nosotros tenemos epidemiología positiva, con lo cual cualquier paciente que tenga fiebre súbita, que no sea de más de 7 días, más dolores articulares, pues lo convierte en un caso sospechoso. Saber que es una enfermedad de notificación obligatoria por una cuestión epidemiológica, por lo cual siempre tenemos que cargarla en el CISA dentro de las primeras 48 horas de notificado, de haberlo visto al paciente. ¿Cuál es la definición de caso sospechoso? Fiebre de inicio súbito, como decía recién, no mayor a 7 días, con artralgia o artritis, no explicadas por otras condiciones médicas. Puede incluir manifestaciones extraarticulares leves a graves. Recordad que los pacientes, por ejemplo, con antecedentes de artritis reumatoidea o alguna enfermedad inmunológica, pueden tener antecedentes de estos dolores articulares, pero generalmente cuando coexisten con chikungunya, lo que pasa es que empeoran o se agravan estos síntomas y generan, es lo que genera la consulta, y además que puede ir acompañada o no de fiebre. Y en los pacientes recién nacidos, es un neonato de mujer con fiebre o viremia intraparto. Generalmente la enfermedad por chikungunya se contagia cuando la viremia es cercana al parto, desde 4 días previos al parto hasta 2 días posteriores, con un diagnóstico confirmado en la mamá durante el embarazo, ¿sí? Bueno, un poco del ciclo clínico de la infección. La fase aguda, en este caso, a diferencia por ahí de dengue, que es un poquito más cortita, la fase aguda puede durar incluso hasta 14 días. O sea, la fiebre nunca dura más generalmente de 7 días, pero sí el dolor, el decaimiento, todo dura generalmente 14 días. Después pasa una fase subaguda, en donde se resuelve la fiebre, persiste o recaen algunos síntomas articulares como tenosinovitis. Sí, lo que queda habitualmente con la mayoría de las infecciones virales es una astenia muy intensa, y de ahí pasa una fase crónica que puede llegar a ser en más de 3 meses, incluso hasta 2 años, que entre el 30 y el 60% desarrollan artropatías inflamatorias persistentes que mimetiza la artritis reumatoidea. Sobre todo, a mayor edad, mayor riesgo de persistencia y de pasar a esa fase crónica. La presentación típica, entonces dijimos que es fiebre alta de 38 a 39 grados, de inicio súbito, casi nunca esa fiebre tan alta dura más de 7 días, tiene muchas mialgias, puede tener escalofríos en los momentos de hacer el pico de fiebre, un exantema maculopapular que no es tan frecuente como en Zika, pero que sí puede aparecer entre el día 2 y el 5 de síntomas, y la poliartralgia severa, bilateral, simétrica e incapacitante, principalmente en manos, muñecas, pies y tobillos, y es el rasgo clínico más distintivo, lo que nos diferencia de las otras arboviroses. Las manifestaciones graves y los criterios de internación que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de los casos de chikungunya no son graves. El problema de chikungunya, sobre todo, es la incapacidad, la cronicidad, los dolores articulares a largo plazo y el manejo del dolor. Pero tenemos que tener en cuenta que sí hay casos graves que son los menos, pero que tenemos que saber buscarlos. Pueden producir daños hepáticos, daños neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, dermatológicos y renales. Entonces tenemos que estar atentos por ahí a algunos signos de alarma, ¿sí? O sea, puede llegar a ser meningoencefalitis, puede ser un Guillain-Barré, que es muy poco probable, pero lo puede hacer. Pueden ser hepatitis, hay que tener cuidado. La hepatitis por el virus y la hepatitis por el paracetamol, hay que tener mucho cuidado de no abusar del paracetamol, sobre todo en este caso que tiene tanto dolor el paciente.
Cardiovasculares puede producir miocarditis, pericarditis, insuficiencias respiratorias agudas también. Y en cuanto a renal, sobre todo asociado quizás a una deshidratación, en algunos casos por la fiebre, puede llevar a una infuria renal aguda. Y dermatológico, esto es más en los neonatos, que puede presentar lesiones como vesículos bullosas o el síndrome de la piel escaldada. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de alto riesgo para chikungunya en general? Los extremos de la vida, como pasa casi siempre en todas las enfermedades y más en estas arbovirosis, que son los neonatos. Recordar que la transmisión es si el paciente se contagia, si la mamá embarazada se contagia cerca al parto, o sea, hace la epidemia cerca del parto, ahí es cuando el bebé tiene mayor riesgo de recibir el virus chikungunya, de tener una transmisión madre-hijo por virus chikungunya. En adultos mayores de 65 años, tienen mayor mortalidad y mayor morbilidad sobre todo, o sea que tienen más riesgo de quedar realmente con artritis y artralgias incapacitantes. En embarazadas hay mayor riesgo de deshidratación y complicaciones obstétricas, pero durante la fase febril, sobre todo por la deshidratación, por eso es tan importante en general cuando manejamos una embarazada, evaluar la posibilidad durante la fase febril de por ahí tenerla bajo observación médica directa. Y pacientes que tengan comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, inmunosupresión o artropatías preexistentes. ¿Qué hay que tener mucho cuidado? Obviamente que sabemos que puede cocircular, o sea, puede haber una coinfección de dengue y chikungunya. Entonces, sabemos que dengue sí puede ser una enfermedad bastante más grave, con mayor mortalidad. Entonces, lo que no nos puede pasar es que desatendamos a dengue, que lo asumamos todo como chikungunya y que el paciente esté con signos de alarma, con dolor abdominal, con vómitos incoercibles o alguna cosa, algunos signos de alarma que ya conocemos de dengue y que no les prestemos esa atención pensando que todo es chikungunya. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí circulan, pueden mimetizar sus síntomas y todo paciente febril con artralgia también hay que buscarle signos de alarma de dengue, siempre. Acá un recordatorio solo de los signos de alarma de dengue, como dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, acumulación de líquidos. Bueno, está de vuelta letargo y irritabilidad. Pero estos son los signos de alarma de dengue. Si hay signos de alarma, sabemos que tenemos el protocolo de dengue, que tenemos que internarlo en una sala de acuerdo a la complejidad y al signo de alarma y monitorearlo hasta que pasen entre el cuarto y séptimo día de inicio de síntomas de dengue, que es cuando pasa es la fase crítica de dengue y puede complicarse. En realidad, el mensaje que les quiero dejar acá en este momento es que no nos confiemos que todo es chikungunya, que puede haber una coinfección por dengue en el mismo momento y que el peligro en esa coinfección es, digamos, tragarnos, por así decirlo, o no prestarle atención a los signos de alarma de dengue que puedan llevar a un cuadro grave y a la muerte por dengue. Acordarnos de la hidratación, que eso es súper importante tanto en dengue como en chikungunya, ¿no? Sabemos que habiendo descartado Hanta, que sería lo único que nos complicaría o nos contraindicaría sobrehidratar al paciente, en estos casos la hidratación es fundamental y es lo que puede llegar a salvar la vida del paciente con dengue. Entonces, esto es una matriz de diagnóstico diferencial, como para que tengamos Zika, por lo pronto este año no hemos tenido, pero que tengamos presente la diferencia entre dengue y chikungunya sobre todo, que lo que lleva a la cabeza la chikungunya es la artralgia, que es severa, distal y bilateral. Es poco probable que las plaquetas estén bajas, que hubiera trombocitopenia en chikungunya. El sangrado también es muy poco probable. Sí puede haber exantema, no es tan frecuente como en Zika, pero sí puede haber. Puede haber también algún signo de conjuntivitis, pero que también en Zika es mucho más frecuente. Y los dolores retroculares, eso se los lleva dengue. O sea, como para que vean un poco la diferencia. Dengue es el dolor retrocular, la fiebre muy alta. Chikungunya es la fiebre alta y los dolores articulares. Y en Zika lo que llama la atención o lo que más lleva todo es la fiebre mucho más baja, que puede tener más rash y que tiene conjuntivitis. Estas son como para que tengamos así un esquema mental rápido de los síntomas de cada una de las arboviroses. Tampoco tenemos que dejar de pensar y de tener en cuenta otros contextos epidemiológicos, ¿no? Que pueden confundirnos porque son todas síndromes febril agudo inespecífico. Ustedes saben que nosotros tenemos el algoritmo ese para síndrome febril agudo inespecífico. Que tenemos que pensar que en nuestra provincia tenemos lepto, tenemos Hanta, paludismo tenemos alerta porque no tenemos, pero tenemos un país cercano que tiene casos de paludismo y que sabemos que siempre es una alerta para poder reintroducirse, con lo cual lo tenemos que tener presente para evitar la reintroducción. La fiebre amarilla tampoco hemos tenido en los últimos casos, pero sabemos que hay localidades que sí tienen y también países
fronterizos que sí tienen. Oropuche también hay casos en Bolivia, pero nosotros no hemos tenido, pero es un virus muy parecido a dengue que puede llegar a producir meningitis aséptica. Y el sarampión tampoco hemos tenido casos por lo pronto en nuestra provincia, pero sabemos que hay alertas en todos lados por la caída en las tasas de vacunación y que pueden ocurrir nuevos casos de sarampión. Entonces, primero, antes que qué hacer en chikungunya es más que no hacer. No usar AINES. Sabemos que todas las infecciones virales, sobre todo en niños, está recomendado no usar AINES por el síndrome de Reye. Entonces, y también en el caso de dengue, por alguno que puede favorecer un poco a los sangrados. Entonces, no hay que usar AINES ni corticoides. El corticoides en la fase aguda no están recomendados, no disminuyen la artralgia crónica ni incapacitante. Todo lo contrario, las primeras 7 días de viremia no está recomendado usar corticoides. No hay que demorarse en la notificación porque sabemos que es una enfermedad transmitida por vectores, que es denuncia obligatoria y que tenemos que hacer algo para prevenir que eso siga transmitiéndose. No es necesario indicar reposo absoluto, es más, está recomendado no indicar reposo absoluto en la fase posaguda, porque el movimiento guiado es parte de la terapia, o sea, el mantenerse en movimiento ayuda a disminuir la secuela y a que esas artralgias y esas artritis terminen siendo más incapacitantes. Entonces, en el caso de artralgia y artritis hay que tener un movimiento guiado. Lo ideal siempre es, una vez que pasó la fase aguda, si el paciente sigue con mucho dolor, derivar en lo posible a un lugar donde haya fisioterapeutas, si en nuestro hospital tenemos, o si no, tratar de derivar o poner en contacto con un centro de rehabilitación o en algún lugar que haya fisioterapia para que empiecen con movimientos guiados para evitar la secuela. Y no olvidar el aislamiento entomológico, que debe usar mosquitero y repelente para no infectar a nuevos vectores. El algoritmo de tratamiento de la fase aguda, como dijimos ya, lo dijimos antes, el agua es lo más importante. Hay uno descartado Fanta, por ejemplo, podemos hidratarlo sin miedo. Es la estrategia principal para reducir las admisiones hospitalarias. El control del dolor, que se recomienda con paracetamol. Si bien las guías dicen 4 gramos por día, yo recomiendo nunca pasar los 2 gramos por día porque hemos visto casos de hepatitis tóxicas por paracetamol, así que tampoco lo vemos como agua. El paracetamol tiene que ser guiado y cuidado. Y la segunda línea de rescate para el dolor puede llegar a ser la dipirona. Si es que el paracetamol no es suficiente, podemos intercalar, para no darle tantas dosis tan altas de paracetamol, podemos intercalar con el dipirona. Una nota que es importante porque todo el mundo pregunta y eso está aclarado en la guía: la vacuna contra el dengue no previene la infección por chikungunya, no tiene nada que ver, ni una reacción cruzada, ni nada que ver. Lo único que previene la infección por chikungunya es la presencia del vector infectado. Entonces tenemos que, como siempre, pelear contra la eliminación pelear eliminando los criaderos, que es la única barrera. El manejo a largo plazo con las fases subagudo-crónicas, eso es la parte más compleja de chikungunya. Como dijimos, no es una enfermedad que sea tan crítica en la fase aguda ni tan grave, pero sí genera mucha morbilidad, genera mucha incapacidad, discapacidad, y a largo plazo puede cambiar o alterar la calidad de vida de las personas, por lo cual es importante decirle a los pacientes que una vez pasada la fase aguda empiecen con movimiento, con actividad física de bajo impacto, que el movimiento continuo previene la rigidez, que tiene que haber una transición analgésica, que quiere decir, una vez pasado probablemente los 14 días de la fase inicial, uno podría ya empezar a utilizar AINES. Inclusive se podrían hacer pautas cortas de corticoides pasando los 14 días y durante 10 o 14 días no más. Recordar que los corticoides nunca los tenemos que suspender de golpe si pasamos los 7 días de uso, hay que sacarlos en cola de ratón y disminuyendo la dosis. Tratar de no usar corticoides más de 14 días porque tiene un montón de efectos adversos. Inclusive si el dolor no pasa con el corticoide, ya se puede trabajar con algún médico clínico que haga dolor o con neurólogos o reumatólogos para indicar, por ejemplo, pregabalina, amitriptilina o gabapentina en el caso que sea necesario. Y más de 3 meses, si vemos que el dolor persiste, hay una recomendación muy fuerte de trabajar con reumatología para poder evaluar algunos otros fármacos modificadores de la evolución de las artralgias o de las artritis para evitar la secuela a largo plazo. O sea que nuestros grandes aliados serían en la primera fase el agua, en la segunda fase un fisioterapeuta que puede ayudar en el movimiento guiado y temprano, y si llegamos a los 3 meses y no logramos mejorar o disminuir esas artralgias, ya tenemos que derivar a un reumatólogo para el tratamiento de esas artralgias. Entonces,
vamos un ratito al laboratorio, ya pasamos a la parte clínica, sabemos que las muestras pueden ser de suero, puede ser líquido cefalorraquídeo en el caso que sean cuadros neurológicos, o algún otro tejido en el caso de estudiar un caso fatal. Entonces, desde la fecha de inicio de síntomas, desde el 1 al 3, lo que hay que solicitar es PCR o aislamiento viral. A partir del día 4 se puede solicitar la PCR y la IgM por métodos de ELISA. Y más de 8 días desde la fecha de inicio de síntomas, ya solamente IgM por ELISA o neutralización. En zonas que no tengan circulación activa, por ejemplo, en localidades que no tengan circulación activa aún, lo que se recomienda es que al 30% de los casos dengue negativos se les haga la prueba de chikungunya, más sabiendo que tenemos en otras localidades ya circulación. Bueno, esto es un poco la guía y la recomendación que se elaboró en conjunto con el Ministerio de Salud de Nación. Ahí ya entramos. Espérenme un segundito que ya... Y acá estoy. Bueno, ante cualquier consulta, por supuesto, a disposición. Esta clase va a quedar grabada. Le vamos a pasar que ya le pasamos la guía, le vamos a pasar el PowerPoint y también la clase grabada para que ustedes la puedan replicar en sus centros de salud o en sus instituciones de salud. Es sumamente importante que se repiquen estas capacitaciones para tener a todo el personal alerta y capacitado para la atención de estos pacientes. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, si no hay ninguna consulta, ustedes, bueno, cualquier cosa saben, me pueden encontrar, estoy en el grupo de VIGEPID, así que cualquier cosita me pueden mandar un mensaje personal si tienen alguna consulta en particular. Y bueno, dicho esto, les agradezco por haberse conectado y como les decía, va a quedar todo a disposición, tanto la clase como el PowerPoint, como la guía, para que la puedan repicar y hacerla conocer por todo el equipo de salud. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Uy, acá el licenciado Jerónimo tiene una consulta. Sí, dígame. No sé si tiene micrófono o lo quiere escribir a la consulta. No lo escucho. ¿Usted me escucha? Me parece muteado. Ah, perfecto, ahí está la pregunta. ¿Hasta cuándo siguen contagiando? El contagio en realidad en chikungunya es durante la viremia, ¿sí? Es igual que dengue, que se contagia a los mosquitos durante la viremia. O sea, el paciente tiene dando vuelta el virus en la sangre, si hay un mosquito, pica el mosquito, ahí contagiamos al mosquito y lo podemos volver transmisor durante la viremia. La viremia de chikungunya puede ser hasta un poquitito más larga que dengue, inclusive puede llegar hasta los 7 días, pero no más que eso. Contagia durante la viremia solamente y como mucho en general son 7 días. Es un poquito más larga la viremia que dengue. ¿Alguna otra consulta? Recordar, claro, dice, aunque esté la IgM positiva ya no contagia, no, porque la IgM es anticuerpo, no es presencia del virus. Recuerden que la presencia del IgM justamente es la inmunoglobulina que produce el huésped en respuesta a la presencia del virus. Cuando ya se positiviza la IgM y la PCR es negativa, deja de contagiar. Lo que pasa es que no hacemos PCR para saber si sigue siendo negativo o no, pero está estudiado que después del día 7 u 8, por eso cuando veíamos las diapositivas recién, decíamos que hasta el día 8 podíamos hacer PCR y después ya solamente IgM. Entonces, solamente contagia cuando hay presencia del virus, del vector, del virus en sangre, en la viremia. Después ya no contagia. La IgM puede persistir positiva hasta por 3 meses o más, inclusive, pero no quiere decir que ese paciente tenga viremia. Quiere decir que el paciente tiene anticuerpos contra ese virus, nada más. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por conectarse. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Un abrazo grande a todos.